Bueno, pues mi nombre es Mario Gómez Resto, recientemente nombrado como anciano de la iglesia, pero no se olviden que lo de anciano solo es un título. ¿Sí? Así que permítame orar. Padre, vengo ante tu presencia con humildad, con sencillez, Señor. Quiero presentarte los corazones, Señor, aquí presentes. Quiero pedirte misericordia, Señor. Quiero pedirte que esta palabra que se dé hoy, Señor, redarguya, sane y liberte, Señor. Si es tu voluntad, Padre, que así sea. En el nombre tuyo hemos orado, Señor. Amén. Era de costumbre de una iglesia invitar a otras 3 iglesias misioneras para realizar juntas un culto comunitario el primer domingo de cada mes. Algunos ejemplos de conversión en aquella congregación eran fuera de serie. Ladrones, asaltantes, criminales, todos de rodillas, uno junto al otro. Participaban de la cena del Señor. En cierta ocasión, el pastor vio un delincuente ya convertido de rodillas al lado de un juez de la Corte Suprema, justamente aquel que lo había sentenciado a prisión por 7 años. Al quedar libre, el asaltante había dado un maravilloso testimonio de conversión y se volvió un trabajador dedicado. Sin embargo, en aquel momento parecía que no se reconocieran a pesar de la proximidad. Después del culto, el juez y el pastor caminaron juntos a casa. Entonces el juez preguntó: ¿usted notó quién estaba arrodillado a mi lado durante la cena del Señor? Sí, no sabía que usted se había dado cuenta. El juez exclamó enseguida: ¡qué maravilloso milagro de gracia! Sin duda, un maravilloso milagro de gracia, replicó el pastor. ¿Pero a quién se refiere usted?, preguntó el juez. Al fulano de tal, dijo el pastor mencionando el nombre del asaltante. No me refería a él, dijo el juez. Estaba pensando en mí mismo, en usted mismo. No fue difícil que aquel delincuente se convirtiera después de salir de prisión. Él no poseía nada, a no ser un historial de antecedentes criminales. Cuando se encontró con el Señor, descubrió que había salvación y esperanza para él. Pero míreme a mí. Desde mi más tierna infancia fui enseñado a comportarme como un caballero. Mi palabra debía ser de honor, debía orar frecuentemente e ir a la iglesia, participar de la cena y así por el estilo. Fui a Oxford, me gradué, trabajé como abogado y más tarde llegué a ser juez, pastor. Nada, a no ser la gracia de Dios, podría haberme hecho admitir cuán pecador era, al mismo nivel que aquel asaltante. ¿No le parece que para mí era más difícil entender que al igual que ese asaltante, yo también necesitaba arrepentirme y humillarme delante del Señor? En la historia que les acabo de contar, vemos a un juez que estaba asombrado de la gracia de nuestro Señor. Que había tenido con él, y lo difícil que se hizo comprender que la misma gracia que se había dado al asaltante, el juez la necesitaba. De igual manera, el juez había hecho todo lo que parecía bien ante la sociedad, pero se dio cuenta que necesitaba arrepentirse de su pecado, que él no era nada diferente al asaltante. Estaban estando frente ambos a nuestro Señor. El juez, al igual que el asaltante, no merecía misericordia, pero ambos se arrodillaron y dieron gracias para recibir el favor de nuestro Señor. ¿Cómo te sientes esta mañana? ¿Te sientes merecedor de esa gracia? Tal vez te sientes como yo me siento. La verdad que no me siento merecedor de esa gracia. Pero estemos tranquilos. Hoy veremos que esa gracia no depende de mí ni de ti, sino de quién viene.
La pregunta que vinieron a mi mente preparando esta reflexión fueron las siguientes. ¿Qué es la gracia? ¿Desde cuándo está esa gracia disponible? ¿Cómo puedo recibir esta gracia? ¿Somos merecedores de esta gracia? Según el diccionario español, aparece como varias definiciones. Don o favor, que se hace sin merecimiento particular. Perdón o indulto. Potestad de otorgar indultos. Si vamos a los textos de la palabra gracia en el griego, es gracia, favor, generosidad. En el hebreo se escribe C-H-E-S-E-D y creo que se dice Chesed, comúnmente traducido como gracia, favor. Durante mucho tiempo he escuchado muchas opiniones sobre este tema, afirmando que hay un antes y un después. Pero si es así, ¿qué pasó antes de que fuera dada? Algo que he aprendido estando en la Infonave, estudiando las lecciones, es que toda la Biblia trata sobre Jesús y que Jesús apunta al Padre. En toda la Biblia vemos su plan a la humanidad. Así que los quiero llevar desde el principio. No se asusten, no vamos a leer todas las páginas de la Biblia, solo quiero traer algunas historias. Así que comencemos en Génesis 2, del 15 al 17. El Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Vemos en Génesis cómo el Señor da una sola instrucción o un mandamiento. Y el desobedecer esa instrucción o mandamiento le costaría la vida a Adán y a Eva. Ciertamente, Adán y Eva desobedecieron y murieron. Pero si nos fijamos bien al momento en que ocurrió la desobediencia, Dios no envió un rayo para acabarlos inmediatamente, sino que mostró su gracia, su generosidad hacia ellos. Tomó un animal y lo sacrificó para poder expiar su pecado y su desobediencia. Eran ellos los que merecían ser sacrificados por su desobediencia. Pero Dios tomó el animal y lo sacrificó. Le dio sus pieles para que no estuvieran desnudos, y ante este evento ya Él había planificado el plan para poder redimir a toda la humanidad. Dios tomó un animal inocente y lo sacrificó por ellos. En Génesis 6 nos dice, del 9 al 10, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora veamos, Noé, Dios lo halló un hombre justo. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué sabía Noé o qué hacía Noé para ser hallado justo y poder andar en la voluntad del Padre? Eso es una buena pregunta para otra reflexión. La desobediencia de Adán y Eva había traído el pecado al mundo. La humanidad no quería saber de Dios, se había alejado de Él completamente. Su pecado fue tanto que llegó hasta los cielos y Dios se había arrepentido de su creación. Vemos al Señor que estaba dispuesto a borrar toda la humanidad, pero halló un hombre justo y encontró gracia, favor de nuestro Señor. Noé obedeció a Dios y construyó el arca, por el medio del cual salvaría a la humanidad. Noé predicaba sobre el diluvio, pero las personas se habían alejado tanto del Señor que no podían ver el mensaje que se le estaba trayendo. Finalmente, Noé, su familia y los animales entraron al arca. Para cuando ya se había dado cuenta las personas de lo que Noé había dicho, era demasiado tarde. Se le dio la oportunidad de entrar y no la aprovecharon. El Señor mostró su favor a Noé. Noé obedeció y a través de Noé la humanidad volvió a comenzar. Pero aquí no saben qué. Luego de este gran evento,
en la historia de la humanidad, el diluvio, un evento que hasta el día de hoy científicamente se puede probar, la humanidad volvió a corromperse. Tanto que se unieron para ir al cielo y decirle a Dios lo que debían de hacer Dios. Construyeron una gran torre para llegar al cielo. Y esto lo vemos en Génesis 11, 5 al 9, que dice: pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer se les hará imposible. Vamos a bajar, a confundir con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo. Y ellos dejaron de construir la ciudad, pero por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Aquí quiero hacer otro paréntesis, para que piensen cuán cerca está el Señor de la humanidad, que esta gente trató de construir una torre para llegar a Él. Yo, pensando y reflexionando en esto, me imaginaba esta imagen donde está el Padre después de este evento, de este gran evento, ¿no? Del diluvio, donde Génesis nos dice que las ventanas del cielo fueron abiertas y que los abismos fueron abiertos y entró el agua por arriba y por abajo. Y estaba el Padre pensando, ¿no? Wow, lo que se acaba de hacer, ¿no? Y el Hijo se encuentra con Él allá en el cielo y mira hacia abajo y dice: Abba, ven acá, mira lo que están haciendo esta gente. Y el Padre va donde el Hijo y dice: si lograran hacer eso, no va a haber nada que ellos se propongan y puedan hacerlo. Y todavía no es tu tiempo. Vamos a bajar y vamos a confundirlos para que se dispersen. Y eso para mí me hace pensar muchas cosas. Pero vamos a dejar ese tema para otro momento. La humanidad se había vuelto a corromper y el Señor volvió a intervenir. Esta vez los dividió. Luego el Señor se acerca a un hombre llamado Abraham, que era justo. Lo vemos en Génesis 12, del 1 al 4. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quien te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Por medio de Abraham, todas las naciones serían bendecidas. Luego Abraham tenemos a su hijo Isaac. Vemos que el Señor comienza a tratar con un pueblo, para que este pueblo fuera el ejemplo a los demás pueblos y a través de ellos pudieran acercarse a nuestro Señor. Pero este pueblo se desvió nuevamente. Allí llegamos a José. El Señor utiliza a José para reunir a su pueblo y traerlos con él para que no padecieran hambre. A través de José el Señor bendijo a otras naciones, ya que le supieron alimento a otros pueblos. No sé si hasta aquí pueden darse cuenta de que el favor inmerecido ha estado presente. No sé si ven el ciclo una y otra vez. Él tratando con nosotros. Él guiando al que se deja guiar. Siempre proveyendo una salida. Siempre proveyendo un medio. No nos ha dejado solos. Y eso, ¿verdad? Que solo vamos por Génesis. Nos falta todo. Así que, paciencia. Luego seguimos con Moisés, sacando el pueblo de Egipto. Hace cosas asombrosas para que todas las naciones vieran quién era Él. Estuvo con ellos de noche y de día. Los alimentó, los cubrió del sol y de la lluvia. El Señor mismo le entrega 10 mandamientos para que se mantuvieran en sus caminos. Les dijo cómo debía ser su cultura. Él mismo le cuenta a Moisés todo lo que había sucedido hasta ese momento. El Señor le dice que Él será su Dios y Él mismo le dará un rey
Pero ellos insistieron que querían ser como los demás pueblos. Se apartaron una y otra vez. ¿No se parecen a nosotros? Luego de Moisés llegamos a los jueces, luego a los reyes terrenales. Y ellos pidieron a Saúl, vino David, vino Salomón. Y si seguimos con los profetas. Si seguimos profundizando por los demás libros, vamos a ver cómo siempre Él ha mostrado su gracia. Así que deja llevarlos al punto crítico. Finalmente se cumple la promesa. Desde un principio que se había dado, llega el Mesías. Él va a la tierra como un hombre, para ahora Él mismo ser el medio por el cual deberían entrar para llegar al Padre, proveyendo un sacrificio perfecto, sin mancha, sin pecado, siendo la puerta para que todos los que en Él crean y sigan sus mandamientos puedan entrar. En esta mañana te pregunto si lo puedes ver. ¿Puedes ver su gracia en tu vida? Siempre ha estado contigo. Si hoy estás aquí es porque Él te ha guardado. Es porque Él ha extendido su gracia, su favor hacia ti. Aquí he estado todo este tiempo esperando por ti. Ven, aún hay tiempo. Nuestro Señor caminó en esta tierra, sanó a mucha gente, realizó milagros, nos dio el ejemplo de cómo debemos de vivir. Cumplió cada palabra que habla de Él en las Escrituras. Obedeció en todo al Padre, venció la tentación. A cambio recibió desprecio, fue traicionado, fue azotado, fue humillado, fue clavado en un madero y al final fue abandonado. Pero aún ahí, antes de morir, le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es aquí donde llego el punto donde mi humanidad y mis límites no pueden comprender por qué tanto amor, por qué tanta misericordia si yo no la merezco. No entiendo cómo Él le place dar tanta gracia, tanto favor inmerecido. ¿Y sabes por qué lo hace? Para que nos acerquemos a Él. No sé a ustedes, pero yo ante tanta gracia y misericordia no me queda otra cosa que escucharlo y obedecerle. Porque nunca habrá nada que yo pueda hacer para merecer tanto amor y tanta gracia. Si seguimos por toda la Biblia, vamos a encontrar que su gracia y su favor inmerecido está en cada página de ella. Ahora les pregunto, una vez que hemos recibido esta gracia en mi vida y que tengo esa convicción en mí, ¿es todo? Ya no tengo que hacer más nada. Ya no tengo que hacer más nada porque ya la recibí y ya. En Mateos 10, 7 al 8, nos dice el Señor lo siguiente. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos ha llegado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracias recibisteis, dad gracia. Aquí es donde la mayoría de las veces fallo. Cuando nos toca dar de esa gracia, ese favor inmerecido a otros. Pensamos que ellos no se lo merecen porque nosotros somos mejores o porque simplemente no quiero por orgullo. Nos viramos y seguimos caminando como si nosotros fuéramos los únicos merecedores de esa gracia. Porque yo hago todo lo que Él no hace. Nos creemos superior al resto del mundo porque hemos pensado que hemos llegado a la meta, que hemos cumplido con todo lo que el Señor nos ha pedido hasta el momento. Pero cuando llega el momento de la verdad, nos caemos por orgullo. No podemos olvidar el ejemplo que el Señor nos dio. Él caminó con las personas que lo traicionaron, con quien lo negaría, y siempre mostró gracia hacia ellos. La desobediencia de ellos tuvo consecuencias, pero del Señor nunca podemos decir que Él no estuvo allí para ellos.
Vemos cómo Dios siempre ha provisto la salvación por diferentes medios, hasta tener que llegar a entregar a su único Hijo por la humanidad. Pero aun cuando esta salvación es dada por gracia, de parte de nosotros debemos sentir esta obligación de obedecerle y seguir sus mandamientos y su voluntad. Y más que una obligación, debe ser un deseo que salga de nuestro corazón. A través de esta gracia o favor inmerecido, nosotros podemos mantener una relación con el Padre, porque ya sabemos que no depende de mí, sino de Él. A través de su Hijo puedo acercarme, puedo tener las fuerzas para poder seguir sus mandamientos. Solo tengo que caminar y confiar en su gracia. Su favor me cubrirá por el resto de los días en que yo camine bajo su voluntad. ¿No es maravilloso saber esto, hermanos? ¿No te hace libre de todo peso, de toda carga? Por eso me atrevo a decir que su gracia ha sostenido al mundo desde el principio. Que su gracia siempre ha estado para la humanidad. Que su favor inmerecido permitió que yo estuviera hoy aquí y me pudiera levantar. Que su misericordia permitió que yo pueda estar aquí respirando. El Padre siempre ha extendido su gracia a través de su Hijo. Es por eso que les vuelvo a repetir. Ante tanta gracia, a mí no me queda otra cosa que seguirle y obedecerle. Es maravilloso poder caminar sabiendo que no depende de mí, sino de su gracia, de su favor y por su gratitud. Y gracias a esa gracia y favor es que hacemos sus obras. Es por ese favor que le obedecemos. Es por esa misericordia que voy a otros a contarles de lo maravilloso que es vivir bajo esta gracia. El Señor le dijo a Pablo en 2 de Corintios, del 2 al 9, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegro jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Les repito, mi gracia es todo lo que necesitas. Por primera vez en todo este tiempo que llevo en la iglesia, que logro entender lo que significa. ¿Qué es esto? Que esto no depende de mí, sino de Él. Por primera vez logro entender que no es con mis fuerzas, ni con mi conocimiento, sino es con su gracia, por su gracia hacia mí. Por primera vez en mucho tiempo siento que me han quitado un peso de encima. Por primera vez entiendo que la salvación de mis hijos no depende de mí, sino de su gracia. Que lo único que tengo que hacer es caminar con Él, sacar tiempo con Él y hacer su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué debo de hacer esto? Para que yo y mi casa sean salvos. Cuando comprendí esto, mi respuesta hacia Él se ha vuelto voluntaria. Mi respuesta es deseada. Sin ningún tipo de esfuerzo. Me liberé del pecado, porque ya no me ata. Ahora camino en su gracia y en su voluntad. Y aunque caiga, me levanto, porque Él es quien me levanta y sigo caminando por Él. Ahora solo me preocupo de usar esta gracia para acercarme a Él cada vez más. Ahora uso esa gracia para conocerle mejor y darle a conocer a otros por el medio de mi caminar con Él. Todo esto lo pude comprender apenas hace como un mes. Apenas un mes esto se hizo una convicción en mi vida. Dios puso en mi camino a alguien y a través de esa persona me dijo, Mario, levántate, camina. Mario, abre los ojos y camina. Mario, búscame en mi palabra. Sin duda lo he visto en su palabra. He comenzado a estudiar su palabra y a profundizar en ella. Y apenas voy por la mitad del libro de Génesis, pero sigo caminando. Ahora solo quiero andar con Él el resto de mis días, porque en Él he encontrado descanso y paz. Su verdad me ha hecho libre. Esta mañana quiero decirte que su gracia ha estado desde el principio y que aún está disponible. No importa dónde te encuentres en tu vida. Hoy el Señor te dice, levántate y camina. Abre los ojos y camina.
Búscame en mi palabra y me hallarás. Amén. Hasta aquí mi parte. Que el Señor les bendiga.